Saludos mis maníacos del Sword, de acuerdo a las votaciones anteriores, traigo la guía para Apsara. Y como ya saben, dejo en la descripción y en comentarios otro formulario nuevo para que voten por la siguiente clase de la que haré la guía. Aclaración, estas guías las hago en base a lo que vean las habilidades y testeando el personaje, más la experiencia que tenga yo sobre el personaje o mis observaciones. Soy un pro player viendo esto, se agradecen sus aportaciones en los comentarios. También recuerden revisar la descripción por si dejo información adicional. Descripción. La Apsara actualmente tiene de todo, está más o menos equilibrada entre DPS y debuffer, y es de las mejores Synergy Dealer del momento, ya que solo usa 2 skills de daño y el resto son para buffos y debuffos y otras para complementar. Lo primero que explicar serán sus puntos especiales, energía espectral. Muchas de las skills de Ara consumirán esta energía, siendo la mayoría de estas skills potentes que consumen 10 de energía espectral, que es el máximo, y sin tener que gastar mana, 0. Después están las artes secretas, que son habilidades encadenadas que tienen todas las clases de Ara. Las de Apsara son las del dragón y el tigre. El proceso funciona así, por ejemplo con los combos del dragón, spameando el paso 1 simplemente, y se activarán todas las demás automáticamente. El arte secreto o técnica secreta es un ataque extra que se ejecuta al final del combo 4, si ha seguido el orden de ejecución. Primero el paso 1, luego el 2, luego el 3 y por último el 4. Esto es en general, ya que dependiendo de cada clase de Ara, algunos te pedirán más movimientos específicos para activar el arte secreto. En el caso de Apsara podrás activarla incluso usando solo la skill del paso 4, si tienes la energía espectral al máximo. Incluso por ejemplo teniendo solo el paso 1 del tigre, se continuará el combo aunque no tengas las demás colocadas. Mejores métodos para regenerar energía espectral para la Apsara, usando golpe de tigre que regenera 1 más 3 orbes extra por cada aliado que reciba el bufo de este ataque, tú incluido, o también por cada enemigo impactado. Con solo un aliado y un enemigo ya podrías rellenar tus puntos. Vamos con las pasivas importantes. Primera pasiva de nivel 60. Esta nos otorga impacto crítico más 20% y daño crítico más 15% durante 30 segundos si ejecutas el arte secreto del tigre. Por desgracia, en unos 2 meses, con el cambio de balance, ya no dará impacto crítico. Segunda pasiva del 60, que consiste en que al impactar con combos, skills activas o especiales, hay un 20% de probabilidad de bajarle un 20% de las defensas del enemigo durante 5 segundos. Pasiva del nivel 70. Esta nos otorgará un aumento del 23% de daño de habilidades especiales al llegar al máximo de puntos espectrales durante 10 segundos. Y cuando lleguemos a 0 de energía espectral, aumentará la defensa en 43% por 10 segundos. Pasiva del 90. En teoría se activa al usar skills de trascendencia, otorgando 20% de maximice, velocidad de movimiento y potencia de salto, y 10% de action speed. Por desgracia, en unos 2 meses ya no dará maximice. Primera pasiva del nivel 99. Esta permite a la Apsara activar el arte secreto al final del paso 4 si tienes la energía espectral al máximo, da igual los procedimientos. Además, al usar cualquier skill que consuma energía espectral, se reduce un 33% del enfriamiento de todas las habilidades especiales. Enfriamiento 5 segundos. También se recibe 3% de ataque por cada skill de paso que realices, técnica secreta incluida, acumulable hasta 10 veces, y se pierden de 3 en 3 cada 20 segundos. Segunda pasiva del 99. Lo primero es que nos aumenta todas las velocidades en 5%, y después cada vez que ganamos energía espectral generando o robando, recibimos un bufo durante 10 segundos que da probabilidad de crítico y de ignorar defensa más 4%, acumulable hasta 5 veces, y por último ignorar defensa más 60%. Bufos y debuffos para el equipo. El único bufo es golpe del tigre, la skill que nos regenera mucha cantidad de energía espectral, otorga a los aliados que lo reciban y a ti también los siguientes bufos: más 10% de daño a todos los enemigos que no sean jefes ni jefes medios, más 10% de ataque y más 10% de speed action. Después en debuffos tenemos paso 4 del tigre. Aquí tenemos un problema con las traducciones, ya que en el wiki tampoco queda muy claro,
pero simplemente quédense con que los impactos de esta skill tienen probabilidad de reducir 34% de defensa del enemigo durante 5 segundos. Su presión reduce todas las velocidades y defensas de los enemigos en 30 y 35%, más otros 10% extra de cada en teoría. También parece ser que elimina todos los buffos que tenga el enemigo. Runas brillantes. Esta skill reduce todas las resistencias del enemigo en 250 y también recibirá un 20% más de daño durante 20 segundos, pero en 2 o 3 meses será nerfeado y solo reducirá todas las resistencias en 150, nada más. Paso 3 del dragón con mod. Los enemigos impactados recibirán un 20% más de daño durante 4 segundos. También tenemos la segunda pasiva del 60 que puede bajarle 20% de defensa al enemigo. Autobuffos. Tenemos golpe del tigre, la pasiva del 60, 70, 90 y las dos del 99. Son muchos, pero la mayoría se activan con los pasos y sin tener que pensar mucho. La Apsara destaca en daño de skills de trascendencia. Sus skills más potentes son dragón espiritual para todo en general y orquídeas brillantes para monstruos grandes y gordos. También tenemos el arte secreto del dragón, pero es demasiado largo y no se usa por eso. Y el del tigre lo vamos a estar usando a cada rato para debufear igualmente, así que cojonudo. Y por cierto, en unos 5 o 6 meses, dragón espiritual y orquídeas brillantes pasarán a consumir 300 de mana en vez de puntos espectrales. Y además la primera ahora podrá tener ignorar defensa más 50%. Mejores skills de limpieza que yo considero: golpe de tigre, supresión, dragón espiritual y por último vuelo de la golondrina si los monstruos son débiles y no están muy separados. Mejores skills para one-shotear: 1. Dragón ascendente, 2. Cuchilla lunar si la presionas por 2 segundos y por último supresión y dragón espiritual pero contando solo su primer golpe. Pros y contras: solo necesita 2 skills de daño, aunque orquídeas brillantes puede fracasar contra monstruos que se mueven mucho, y al dragón espiritual le falta para hacer mucho daño, aunque si consigues hacer algo como esto puede llegar a hacer mucho daño. Le falta más skills de daño para algunas situaciones, pero bueno, lo compensa con todo lo que aporta al equipo, que es mucho. Pequeño consejo: llevar pociones que regeneren puntos especiales para rellenar tus puntos espectrales de emergencia. Ahora una demostración de cómo se juega más o menos. En Raid nos bufeamos con golpe de tigre y encadenamos el paso 3 del dragón con el paso 4 del tigre para aumentar el daño recibido al enemigo en 20% y después para romper la armadura del enemigo y activar varias pasivas, y luego runas brillantes para bajar resistencias y también aumentar otros 20% más de daño recibido. Por último, supresión para bajar más defensa al enemigo, y ahora ya podemos empezar a hacer daño con orquídeas brillantes y dragón espiritual, usando entre medias golpe de tigre para rellenar los puntos espectrales y poder usarlos, y así todo sucesivamente. En cuanto a las pasivas que no he mencionado en la demostración, se han activado inconscientemente. Recomiendo que analicen y se den cuenta de cuáles son. Es un buen entrenamiento. También les dejo por aquí arriba un vídeo de un ejemplo real y práctico de cómo se juega. Por último, una tabla de calificaciones. En daño de un 7.5, hay que ser algo más pro para poder hacer mucho daño con las pocas skills de daño que tiene. En soporte le doy 9, ya que además de bajar mucha defensa, puede aumentar el daño recibido a los enemigos. En limpieza le doy un 7, ya que tiene varias skills de limpieza buenas, pero la mayoría son lineales. Le faltaría una de área que se puede usar en el aire. Y eso es todo. Si les ha gustado el vídeo, denle like y suscríbanse para que los vídeos lleguen y ayuden a más gente. Y por supuesto para animarme a subir más días y de calidad. Como siempre, cualquier duda, aportación u opinión, comenten aquí abajo. Buen día y hasta la próxima. Saludos a mis últimos 10 suscriptores públicos: MH Isan, Sebastián Silva, Hiki Games, Germán Contreras, Etienne Orenz, Daith ID, Jin Leandro, Jorge Rodríguez, Sebas Martí y a Chef Caballero. Muchas gracias por suscribirse y apoyar al canal.